Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Código Facilito? Sean bienvenidos a un tutorial más del curso de Python. En esta ocasión vamos a estar viendo lo que son los métodos de las listas. Ya vimos lo que son los métodos para nuestras cadenas, pero vamos a enfocarlos ahora en las listas. Así es de que entonces comencemos. En primer que nada vamos a buscar o a averiguar más bien si se encuentra nuestro elemento que estamos buscando o no dentro de nuestra lista. Y para esto no vamos a utilizar un método, sino el operador int. Y esto nos va a devolver un 0 o un 1 dependiendo si se encuentra o no en la lista. Vamos a ver cómo funciona esto. Voy a declarar una variable, más bien, voy a poner una variable y le voy a asignar el valor del elemento que quiero buscar. Supongamos que quiero buscar el 1 y voy a ponerle un print buscar in lista. Se podría decir que esto es una pregunta. Le estoy diciendo buscar está en la lista y me debe devolver un 0 o un 1 dependiendo de si está o no está en la lista. Aquí lo voy a ejecutar, Python espacio listas métodos.py y me está devolviendo un true, lo cual sería equivalente a un 1, que es un valor de verdadero. Ahora bien, tengo un método que me permite obtener el índice de un elemento, únicamente si está el elemento en mi lista. Si no está el elemento en mi lista, me va a marcar un error. Supongamos que quiero buscar este 1, más bien quiero obtener el índice de ese 1, y entonces voy a utilizar lista.index y entre paréntesis debo de especificar cuál es el elemento del cual quiero obtener ese índice. Le voy a poner en este caso buscar. Quiero obtener el índice de 1 y aquí lo voy a ejecutar y me está marcando un error porque, bueno, aquí yo me equivoqué porque listas no está definido. Entonces, ahora sí lo voy a ejecutar y me está devolviendo un índice 0. Pero ¿qué pasa si yo aquí le pongo que busque el 0? Lo guardo, lo ejecuto y me está marcando un error porque me dice que 0 no está en esta lista. Por tanto, yo antes de obtener el índice de cualquier elemento de una lista, debo de comprobar si existe ese elemento o no en la lista. Como bueno, ya vimos hace poco cómo se hace esto, entonces voy a poner aquí un if buscar in lista. Entonces vas a imprimir lista.index buscar, que es el elemento que estoy buscando. Else print no está el elemento. Si yo aquí lo ejecuto, vemos que me está diciendo que no es el elemento porque estoy buscando el 0. Como no lo encuentra con el operador in, perdón, entonces me está mostrando el else. Ahora bien, tenemos un método append, lo cual nos permite agregar un elemento al final de nuestra lista. Voy a quitar esto y voy a decirle entonces, primero que nada, que me imprima la lista normal, print lista. Posterior a eso voy a poner un lista.append y voy a agregar un nuevo elemento. Voy a, por ejemplo, agregar un nuevo elemento. Obviamente me va a agregar un nuevo elemento que es de tipo cadena con este texto que yo tengo aquí. Entonces después de esto voy a poner un print lista y veamos cuál es el cambio. Aquí voy a limpiar la pantalla y voy a ejecutar nuevamente mi listas de métodos.py y vemos que primero nos está imprimiendo la lista como la tenemos originalmente y después nos imprime la lista pero ya con ese nuevo elemento que hemos agregado. Para las listas también tenemos un método count, el cual nos va a devolver el número de veces que se encuentre el elemento que estamos buscando en la lista. Funciona de igual forma que como lo hicimos con las cadenas. Entonces voy a quitar esto y voy a ponerle print lista.count y el elemento que quiero comprobar o saber cuántas veces se repite dentro de mi lista. En este caso voy a hacerlo con el 3. Lo voy a ejecutar y vemos que me está diciendo que se encuentra únicamente una vez. Si yo aquí lo agregara otro 3, aquí lo ejecuto y me dice ahora que se encuentra dos veces. Nosotros podríamos agregar un elemento no necesariamente al final de la lista, sino después de cierto índice, o más bien en cierto índice. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, tenemos una función que es insert, perdón, es un método insert de las listas, en el cual indicamos el index en el cual queremos agregar y seguido de una coma el elemento que queremos agregar en dicho índice. Vamos a hacerlo nuevamente. Aquí voy a imprimir nada más la lista y después le voy a poner un lista. Bueno, aquí nuevamente le puse listas. Lista.insert y entre paréntesis yo lo quiero agregar en el índice 2, que tomaría el lugar del 3 entonces. Y perdón, de la cadena de texto que hice 2 y voy a agregar un
nuevo. Vamos a imprimir posterior a esto la lista nuevamente para ver si se agregó correctamente o no. Y aquí lo voy a ejecutar. Vemos que primero nos está tomando el 1, 3, 2, 3 y después donde estaba la cadena de texto 2 lo estoy reemplazando por un nuevo, más bien lo estoy recorriendo porque yo quiero agregar en el índice donde estaba la cadena de texto 2 mi cadena nuevo. Recordemos que las listas tienen un índice, o más bien comienzan con el índice 0. Es por eso que el índice 2 toma la cadena de texto 2. Y nosotros también podríamos juntar dos listas, es decir, esta lista que yo tengo aquí la puedo extender con una lista nueva y los elementos de esa lista se van a agregar al final de esta lista. Vamos a ver cómo funciona esto. Voy a dejar nuevamente aquí print lista y después de esto voy a utilizar el método extend, el cual precisamente me extiende la lista de una a otra. A la lista a la que yo le aplique este método de extend es la cual va a cambiar. Es decir, extend no devuelve una nueva lista, sino transforma o cambia la lista a la cual le estamos aplicando este método. Entre paréntesis debemos de poner un iterable, es decir, una lista o una tupla. Inclusive una cadena de texto podríamos ponerla. Entonces yo aquí voy a poner iterable. Va a ser igual a, por ejemplo, una cadena, para que veamos cómo funciona esto. Iterable. Y vamos a imprimir la lista. Aquí lo ejecuto. Y vemos que nos está imprimiendo la lista original, como ya lo hemos visto en otros ejemplos, y después de eso me agrega los elementos o cada uno de los caracteres de mi iterable, que en este caso es una cadena. Recordemos que como es una secuencia también se puede iterar por cada uno de esos caracteres. Ahora, ¿qué pasa si yo por ejemplo quiero agregar una tupla que sea 1, 2, 3, 4? Guardo y lo ejecuto nuevamente y me está agregando ese 1, 2, 3 y 4. De igual forma yo aquí podría cambiarlo por una lista en vez de una tupla y lo ejecuto y de igual forma funciona. Ahora bien, vamos a ver un método pop, que esto si tú has visto estructuras de datos en C, probablemente te suena muy familiar y tú te habrás quebrado la cabeza sacando un elemento de una lista y borrarlo y después recorrer todos los elementos para que no quede ningún hueco, etcétera. Pero entonces lo que hace este método pop es extraer un elemento de la lista, pero a la vez que lo extrae, lo elimina de esa lista. Entonces nuevamente voy a imprimir mi lista original y después voy a aplicarle a lista el método pop. Y yo aquí en pop le voy a decir el índice del elemento que quiero sacar. Si no le pongo índice, me va a sacar el último, que en este caso vendría siendo el 3. Probemos primero que nada sin ponerle un índice. Y aquí le voy a poner print lista pop. Aquí lo voy a ejecutar entonces y vemos que me está imprimiendo el 1, 3, 2, 3, es decir, la lista original. Después me saca el 3, que es lo que me regresa pop. Y después como yo no le indiqué un índice, me extrajo el 3. Evidentemente es el último elemento de mi lista. Y por tanto, al momento de extraerlo, también lo está borrando de mi lista. Y vemos que no queda absolutamente ningún hueco dentro de mi lista. ¿Qué pasa si yo aquí le pongo un índice? Supongamos que quiero borrar la cadena de texto que tiene un índice 2. Voy a guardarlo. Lo ejecutamos y efectivamente me sacó la cadena 2 y me lo está eliminando de mi lista. Pero supongamos que yo quiero únicamente remover mi elemento y no quiero extraer ese elemento, es decir, únicamente quiero moverlo o más bien quitarlo y eso es todo. Entonces yo aquí voy a poner en un lista.pop, perdón, lista.remove, que es otro método de listas, y le voy a indicar entre paréntesis el índice del cual quiero borrar, perdón, el valor que yo quiero borrar dentro de mi lista. Es decir, yo quiero borrar, por ejemplo, el 3. Esto ya no tiene nada que ver con los índices, únicamente es el valor del elemento de mi lista que yo quiero encontrar y cuando lo encuentre lo voy a borrar. Es decir, voy a eliminar únicamente la primera ocurrencia, no todas. Voy a ponerle entonces el 3, voy a limpiar mi pantalla y voy a ejecutar mi archivo y nos damos cuenta que nos está eliminando el primer 3. Si, por ejemplo, quisiera borrar absolutamente todos los que tengan el valor de 3, yo podría utilizar un for. Por último, vamos a ver un método reverse, el cual nos va a invertir los elementos de la lista. Es decir, si yo aquí los tengo en el orden de 1, 3, 2, 3, ahora mi lista, al aplicarle este método de reverse, va a tener el orden de 3, 2, 3, 1. Es decir, también los índices van a cambiar. Vamos a ver cómo funciona esto. Voy a aplicarle el método de reverse y vamos a probarlo. Aquí lo voy a ejecutar y vemos que la lista está invirtiéndose
en cuanto a cada uno de esos elementos. Y también, obviamente, el índice va a cambiar. Si buscamos ahora el índice de 2 ya no vas a tener el índice 2 sino va a tener el índice 1 y bueno, así con todos los demás elementos de nuestra lista. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con este video tutorial. Únicamente vimos lo que son los métodos de las listas. Son bastante simples y bastante útiles también al momento de emplear listas y manipular la información que contienen estas listas. Nos vemos en el siguiente video tutorial. Vamos a ver ya lo que son métodos de diccionarios. Y entonces hasta la próxima. Chao.